No hay nada que traiga más dolor y más tristeza al corazón de un padre que ver a sus hijos pelear, que ver a sus hijos discutir entre sí. En la palabra de Dios encontramos una madre que tenía unos gemelos dentro de su vientre y dice que ellos se peleaban entre sí, y la madre le dijo a Dios: si mis hijos están peleando entre sí, ¿para qué quiero yo vivir? Hoy estudiaremos el séptimo punto que el Señor no solo aborrece, sino que abomina, que está allí en las Sagradas Escrituras y que nos hace un llamado a ti y a mí acerca de nuestras vidas. El séptimo punto, aquí en línea directa, es el que enciende rencillas entre los hermanos. Ahora, yo quiero que notes el versículo 16. Dice: 6 cosas aborrece el Señor y una séptima abomina de corazón. Ahora, aborrecer significa rechazar, pero abominar significa condenar, significa sacar de su corazón. Si hay algo que el Señor le molesta, abomina de los hombres, son aquellas personas, aquellas mujeres o aquellos hombres que crean división, problemas entre los hermanos. Ahora, voy a hablar de 2 tipos de hermanos. Voy a hablar de los hermanos de iglesia y voy a hablar de los hermanos de sangre. Porque en los 2 medios se presentan estos problemas. Hay personas que levantan cualquier falso testimonio, chisme, para lograr que 2 hermanos se peleen entre sí. Muchas iglesias se han acabado por disensiones. Muchas iglesias se han destruido, ministerios que iban avanzando muy bien, iglesias que iban predicando el evangelio, pero que perdieron el rumbo con esas personas que crearon disensión entre los hermanos. Satanás, su arma más potente es crear división entre los hermanos. Y él utiliza instrumentos, mujeres y hombres, y algunas veces líderes también, para poder destruir, para poder separar los hermanos. Él es el de ese pensamiento de divide y vencerás. Pero déjame decirte algo. En las Sagradas Escrituras, cuando se refiere a la palabra hermanos, no se refiere únicamente a los de la iglesia, a los hijos de Dios, sino también a los hermanos de sangre. Hay hombres o mujeres que no dejan que sus hermanos se hablen entre sí. Hay hombres o mujeres que crean disensión, que exageran las cosas, que agrandan el problema con tal de que su esposo o su esposa no se hablen con su hermano. Eso es una actitud egoísta, porque antes de que te conociera a ti como esposa, antes de que te conociera a ti como esposo, ellos ya eran hermanos. Y no puede haber una persona en este mundo que cree una separación entre 2 personas de la misma sangre. Dios abomina a esas personas. Y si tú me estás escuchando y has creado una disensión entre hermanos, pídele perdón primero a Dios y luego tienes que hacer lo posible hoy para que se reconcilien entre los hermanos. Si tú eres una persona en la iglesia que por algún comentario has creado división, si eres un predicador, que eres una de esas personas que han creado división entre los hermanos con tus predicaciones, con tus sermones, con tus enseñanzas, con tus doctrinas, que el Señor te reprenda. Tienes que recapacitar, tienes que volver a la verdad, tienes que volver a la unidad, porque la oración de Jesús antes de irse de esta tierra, que está allí en Juan el capítulo 17, fue: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, cuando hay divisiones, el mundo no va a creer que Jesús está aquí, que Jesús vino a esta tierra. Por eso es que es tan importante la unidad en la familia. Por eso es que es tan importante la unidad entre los hermanos. Por eso es que es tan importante la unidad en la iglesia. Que el Señor nos ayude para que nunca vayamos a cometer el grave error de ser instrumentos de Satanás para crear una división entre hermanos, ya sea de iglesia o hermanos de sangre. Y si tú lo has hecho, vuelvo y te repito, arrepiéntete hoy, haz un cambio en tu vida y entonces haz que esos hermanos vuelvan a estar entre sí.
Y tú que me estás escuchando, que has escuchado estas 7 advertencias de parte de Dios, cuidado con lo que miran tus ojos, cuidado con lo que habla tu lengua, cuidado con lo que maquinas en tu corazón, cuidado a dónde corres con tus pies presurosos, cuidado con lo que guardas en tu corazón y en tus sentimientos o lo que comentas de otra persona, cuidado especialmente con crear una división entre hermanos. Que el Señor nos ayude y que estos temas de esta semana hayan sido unos mensajes de advertencia para niños, jóvenes y adultos, para mi vida y para tu vida, y que cada día seamos mejores cristianos en Cristo Jesús. Mañana iniciaremos una nueva serie, un nuevo mensaje que va a ser de mucha esperanza, fortalecimiento y de vida. Un abrazo para todos con mucho cariño, que Dios les bendiga y que el Señor les acompañe. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en Línea Directa.